Hola, bueno, hoy es 26 de octubre del 2022. Voy a aprovechar estos 30 minuticos para referirme aquí a un asunto muy importante, sobre todo ustedes muchachos de pregrado de las universidades que están apenas saliendo como abogados, para que sigan mis consejos. Estoy pendiente el viernes a las 8 de la mañana, a continuación de ese asunto de Johnny Leal, a ver con qué saldrá la abogada defensora. Pilas pues ahí. Muy bien, es bueno que ustedes aprendan a terciar con las tres áreas del derecho penal que hay en Colombia: el penal general común para adultos, que es la ley 1098 de 2006 con su código 2004, perdón, con el código de penas, la ley 599 del año 2000. El penal militar, la ley 1407 del 2010, que es la que está vigente. Y para el sistema juvenil o de responsabilidad penal para adolescentes, la ley 1098 del 2006. Entonces, síganme en estos breves minuticos y puedan ustedes pues diferenciar algunos asuntos aquí de acuerdo a mi experiencia, porque he estado en las tres áreas. Yo fui defensor público en infancia y adolescencia durante 5 años, 20 años en la justicia penal militar, propiamente en la Policía Nacional, aunque aquí es casi nada, digamos que en todos mis videos es poco, ¿o no? Que 0%, claro, diría yo, en temas de penal militar, pero tuve 20 años allá y conozco y sé de propia mano muchas cosas en esa área de la jurisdicción penal militar. Por eso me voy a referir aquí brevemente. Y en la 906 también, cuando inició el sistema acá en Cali, pues también fui defensor público por 1 año. Y entonces, pero me retiré allí. Y sin embargo, pues he estado muy enfocado en el área de la 906. Porque me encanta, me gusta el sistema penal de tendencia acusatorio. Con la entrada en vigencia, pues, al reformarse el artículo 250 constitucional, con el acto legislativo 03 del 2002. Comencemos. Yo en un video anterior hice una reflexión que se debe revisar este asunto del Código de Infancia y Adolescencia, que es la ley 1098. Y me ubiqué pues concretamente en el caso de una adolescente de 16 años o 17, la Mona, en esa banda criminal pues conocida como el Tren de Aragua, y que pues torturaba, asesinando y embalsamando a unas personas. Porque pues es hora que se le meta mano a esa legislación especial o jurisdicción pues propia de infancia y adolescencia. Pero miren, es que muchas veces en pregrado uno no le dan de pronto una optativa. Usted coge, o por lo menos cuando me correspondió en la Universidad Santiago de Cali, en pregrado, 1979 a 1983, pues ya en los últimos semestres le dicen a uno, bueno, una optativa
¿Usted en qué va a hacer su práctica? Ah, no, yo la voy a hacer en penal, yo la voy a hacer en civil. Y como muchas veces a uno le decían, no, es que el que sabe de procesal civil sabe de todo. Y cometí la calaverada de meterme en práctica de civil, cuando mi pasión era el penal, pero no terminaba era asistiendo a las clases de práctica penal. Mentiras. Es que eso no es que el que sabe procesal civil sabe de penal. Mentiras. El penal es penal general, y el procesal es un asunto que miraremos aquí a renglón seguido. ¿Por qué? Porque es que ayer estaba en el video que hice, pues apenas va a subir a la nube, pero en relación pues con la ley 1098 durante el tiempo que estuve allí. Por eso la crítica es que en las universidades no los preparan sobre estas áreas, en penal militar o en infancia y adolescencia, a no ser que cojan esa optativa. Pero debería ser parte del pénsul propiamente, como penal general 1, penal general 2, procesal 1, procesal penal. Debería ser una materia completa en un semestre por lo menos. Porque es que salen a la calle, y yo lo digo porque cuando entré en el sistema de infancia y adolescencia, ni la más remota idea tenía sobre la ley 1098, y lo reconozco. Me tocó ahí, montado en el camino, me tocó aprender infancia, este tema de la ley 1098. Ahí se aplican son sanciones, que la edad, y en fin, ahí 5 años me dio ese bagaje y bueno, listo, chévere. Es un sistema importantísimo, bueno para trabajar. Entonces, voy a comenzar con infancia y adolescencia, y así vamos mirando entonces lo otro. En infancia y adolescencia, pues la finalidad son medidas de carácter pedagógico, lo decía ayer, específico y diferenciado respecto de los adultos, y que todo con la adopción de una protección integral, todo traído pues por las Naciones Unidas, por la Convención de los Derechos del Niño, de UNICEF, desde 1990 para acá, etcétera, etcétera. Y entonces, que el artículo 40, en numeral tercero, literal A, dice pues que se adoptarán los procesos, los países en relación con este procedimiento frente a las conductas punibles que cometen los adolescentes. Que la finalidad de las sanciones serán de protección, educativas y restaurativas. Y entonces, pues les expliqué ayer que normalmente pues las sanciones que se imponen, ¿cuáles son? Amonestación, reglas de conducta, prestaciones de servicios sociales en la comunidad, en la libertad vigilada, el semicerrado o la privación de la libertad. Y entonces les estaba diciendo que para el caso de la mona, de esta jovencita, entiendo que aceptó cargos, entonces la sanción irá de 2 a 8 años, máximo 8 años. Es posible entonces que termine con una pena impuesta de 8 años. Pero para eso hay unos derroteros ahí que se deben seguir para poder entonces hacer esa respectiva tasación. De acuerdo pues con el artículo 187 y sobre todo los criterios para la definición de la sanción del artículo 179 que hará un juez de ejecución, un juez del circuito de adolescentes, que les decía pues que él también hace el seguimiento de esa sanción con la defensora de familia. Entonces normalmente se priva de la libertad los menores, en este caso pues la jurisdicción para delitos cometidos por adolescentes entre 14 y los 18 años. Pero que dice la norma o del artículo 187 que habrá privación de la libertad cuando, dice la norma,
el adolescente mayores de 16 y menores de 18 que sean hallados responsables de la comisión de delitos cuya pena mínima establecida en el código sea o exceda de 6 años de prisión, pero que cuando se tratan de delitos graves como homicidio, secuestro, delitos contra la integridad y formación sexual, en estos casos el jovencito o el adolescente de 14 a 18 años podrá ser privado de la libertad. Entonces, frente a los delitos donde la pena sea o exceda de 6 años, lo primero que uno había que tener en presente era si ese joven tenía esa edad de 16 a 18, porque para esos casos a ese joven, si tiene 14 o 15, no se deja privado de la libertad. Pero frente a los delitos que les acabo de decir, de esa magnitud o esa gravedad, ahí sí, no importa que sea de 14 o de 15, 16, 17 y antes de 18. Y que la sanción para estos jóvenes por esos delitos graves va de 2 a 8 años. Mientras que cuando se trata de las otras conductas punibles, que no pasen, que sea o exceda de 6 años de prisión, entonces la sanción iría desde 1 hasta 5 años. Entonces, para esta jovencita les dije, bueno, listo, ella se le impondrá una sanción que va de 2 a 8 años. Y entonces allí pues entra en juego los criterios como la naturaleza y la gravedad de los hechos, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción atendida a las circunstancias y la gravedad de los hechos, las circunstancias y necesidades del adolescente y las necesidades de la sociedad. Tengan presente eso. La edad del adolescente, la aceptación de cargos por el adolescente, el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el juez y el incumplimiento de las sanciones. Esos son los criterios que tiene en cuenta el juez. En ese sistema juvenil existe la figura de la terminación anticipada, es decir, si él se lleva a una audiencia de imputación de cargos, donde se legaliza captura, imputación de cargos y se le impone medida de aseguramiento, si cabe la privación de la libertad, en ese caso puede aceptar los cargos y ya entonces pasa el asunto inmediatamente a dictarse una sanción, una providencia condenatoria de sanción por parte del juez. Y allí pues hay una situación en la que el juez entra a valorar de acuerdo a un informe que rinde la defensora de familia para establecer qué tipo de sanción. Dígase usted otras conductas punibles, hurto por ejemplo, porte de armas, etcétera. Esos casos, pues entonces se tiene presente un informe que debe rendir la defensora de familia. Siempre tengan presente que la defensora de familia es pieza clave en este sistema porque tiene que hacer un documento en la que se establece pues todo las garantías para ese menor y es pieza o clave esencial ese informe y la sugerencia que haga también la defensora de familia. Ahora, es que en este procedimiento no hay preacuerdos. Muchos llegan allá, vamos a hacer un preacuerdo, señor fiscal, pero ¿cuál preacuerdo? Aquí no existe preacuerdo, está usted pifiado, está fuera de contexto. No existen los preacuerdos en la jurisdicción juvenil. Aceptación de cargos y pare de contar. Puede hacerlo en la primera audiencia, en la acusación, en la preparatoria o hasta antes del juicio oral o hasta incluso si se está iniciando el juicio oral. Ahora, no existe tampoco esa modalidad del concurso de delitos, porque es que aquí no se tiene en cuenta eso. Es decir, es que le van a imponer el delito más grave aumentado en otro tanto que cometió, como en este caso de la adolescente. La adolescente, pues miren ustedes, son 3 personas, una dama, los amordazan, 4 homicidios. Entonces, pues responde por el homicidio. Pero entonces allí
para lo que les dije en relación con los criterios para definir, es decir, la proporcionalidad e idoneidad de la sanción según la gravedad de los hechos, las circunstancias y las necesidades del adolescente. Por eso la defensora familiar rinde un informe para establecer entonces su núcleo familiar, y eso es pieza clave e importante para cuando se trata de un delito de menor grado, digámoslo así, pueda solicitar por parte de la defensa, porque la defensa le dan la palabra para ver qué tipo de sanción sugiere. Y entonces en ese momento puede solicitar amonestación del 182, reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad vigilada, medio semicerrado. Cualquiera de esas pueden ponerse por parte del juez de conocimiento, y pues el muchacho se irá para allá, si va privado de la libertad, en un centro especializado, y se le hace el seguimiento por la defensora de familia. Y puede suceder que más adelante, si se establece que está privado de la libertad, pero admite una situación de mutar esa sanción por en un establecimiento, en la libertad, en este caso esa libertad vigilada, libertad vigilada. No hablen de condena, ejecución condicional, por favor. Acá no existe ninguna condena, ejecución condicional, ni libertad condicional. Eso es para allá, para los adultos. Esa es para la 906. Allá es que ante el juez, y es el juez después del conocimiento que le impone la condena, pena, eso sí, allá es diferente, pues ya es pena, con los fines de la pena de las establecidas en la ley 599 de 2000. Entonces, para los adultos sí se pasa luego a un juez de ejecución de penas, y el juez de ejecución de penas es el que le hace el seguimiento a esa condena, y podrá establecer con trabajo, estudio y todas esas cosas, si cabe la posibilidad de la libertad condicional. No hablemos de ejecución condicional, sino la libertad condicional, a través después de si se regulan los requisitos. ¿Cuál es el principio de las sanciones penales en el tema de los adultos? La imposición de la pena o las medidas de seguridad responde a principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Temas señalados en el artículo 4 de la ley 599 de 2000 respecto de los adultos. Muy diferente entonces al tema de infancia y adolescencia. Bueno, ahora sí, entonces, este tema del penal militar. Bueno, entonces, para cerrar la idea, acá las conductas punibles pues son las que están establecidas en la ley. En infancia y adolescencia, pues las mismas que están establecidas en la ley 599 de 2000. Para los adultos, el homicidio, el hurto, todo. Va primero, el código de pena es el mismo, pero el procedimiento es diferente. Y puede irse hasta juicio oral, claro. Y el procedimiento, ahí sí, en la jurisdicción de menores, es el mismo procedimiento establecido para la 906. En la 906, en la 906 de 2004, perdón, aquí tengo un error. Es el Código de Pena, la ley 904, 906, caramba. Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Ley 906 de 2004. Ese procedimiento es el mismo. Entonces, se va ante el juez de garantía, no aceptó los cargos, entonces sigue acusación, preparatoria y juicio oral. Totalmente igual. Ahí entonces no es nada novedoso. O sea, si usted tiene el bagaje ya sobre la ley 906 de 2004, pues seguramente va fácilmente a llevarse
ese estadio procesal. Lo que pasa es que allá como en la de los adultos, pues puede llegarse a la aceptación de cargos anticipadamente, es decir, en la audiencia de imputación. Esa es la aceptación de cargos, no preacuerdos. En cambio, en la 906 para los adultos puede suceder que acepte los cargos en la audiencia de formulación de imputación o no lo haga, sino que después va a negociar con el fiscal acercamientos para un preacuerdo, que es un asunto muy diferente con relación a la 1098, porque allí sí no cabe nada sobre el tema de preacuerdos. Bien, entonces, hecha esa claridad, pues los delitos acá para infancia, los mismos pues de la ley 599 de 2000. Procedimiento en relación con el sistema de tendencia adversarial acusatorio, pues tiene similitud con la 906 de 2004. Ahora, en relación con el penal militar, ustedes dirán, bueno, listo, yo voy a litigar en penal, militar. Bueno, allí sí, ese es un temita que siempre ha sido como de resistencia, como que nos da miedo arrimar a un batallón, a una brigada, porque pues usted no tiene esa experiencia, pero no le tenga tanto miedo. Yo duré 20 años aquí en la jurisdicción penal militar, fui desde el primer cargo, sustanciador, secretario, fui auditor de guerra, fui fiscal penal militar, que es el máximo cargo al que pude llegar, no al tribunal, porque allá sí son estrictamente, pues el fuero militar son por los pares, o sea, los mismos uniformados. Hoy en día, la justicia penal militar, pues a raíz de un cambio que hubo de la Dirección Nacional Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, que la integra la fuerza pública, es decir, las fuerzas militares y Policía Nacional, de acuerdo pues con lo que está establecido en la Constitución Política. Allá el manejo, esa jerarquía que existe, pues digamos que Ejército, Fuerza Aérea, la Naval y la Policía Nacional. La Policía Nacional siempre se ha visto como la Cenicienta. Bien, excúseme, pero la verdad es que eso dentro de las fuerzas públicas es bien común. Es solamente los que han estado adentro entienden esa dinámica. 216 de la Constitución Política dice: la fuerza pública estará integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Y el artículo 221 establece el fuero penal militar. ¿Qué es esa cuestión? Entonces, el fuero penal militar es esencial porque la Constitución Política del 91 dice que los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Aquí dejo un precedente jurisprudencial, la sentencia C-358 del 97 del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, una decisión interesante sobre el tema del fuero militar. En relación con las conductas por omisión, pues hay una sentencia de unificación SU 1184 del año 2001 del doctor Eduardo Montealegre Linet frente a las conductas de omisión. Entonces, ahí también el caso del general Insuástegui, ese caso, por posición de garante, ahí también hay una situación interesante y calza lo de esta sentencia frente a las conductas de comisión por omisión. La posición de garante por comisión por omisión. Y los invito a que lean esas dos jurisprudencias
para entender un poco más esto del fuero militar. Entonces, si usted coge el Código Penal Militar, que es la ley 1407 del 2010, yo les digo que conocí el decreto 2550 del 88 porque trabajé con él, debido a que entré a trabajar en la justicia penal militar para 1984. Yo estuve de 1984 a 2004. 20 años nomás, porque es una jurisdicción pues la especial, entonces, pero me correspondió trabajar con este decreto. Después llegó la ley 522 del año 99. Esa ley 522 del 99 pues va a la par con el decreto 100 de 1980, que ese era el Código de Procedimiento Penal anterior a la 906 de 2004. Entonces, sin embargo, pues llega la ley 1407, que es la que tengo aquí en mis manos, y regula todo el tema del fuero militar. Entonces, miren ustedes, si usted abre el código, en su artículo primero dice: fuero militar, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Eso lo dice la Constitución Política 221. Conocerán las cortes marciales o los tribunales militares con arreglos a las disposiciones de este código. Artículo segundo, delitos relacionados con el servicio. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley y los reglamentos les ha asignado. Y viene entonces artículo tercero, diciendo que los delitos no relacionados con el servicio. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en ningún caso podrá relacionarse con el servicio los delitos de tortura, genocidio, desaparición forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el VIH, entendido en los términos definidos en convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Cuáles son esos convenios? Ratificado la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, o el Pacto de San José de Costa Rica. Ni las conductas que sean abiertamente contrarias a la función constitucional de la fuerza pública y que por su sola comisión rompan el nexo funcional del agente con el servicio. Es que les aclaro, mire, aquí había una confusión y se peleaban esa competencia, casos donde se cometían por parte del personal de la fuerza pública, que se entraba a discutir si estando en servicio activo se guardaban relación con ese servicio. Entonces quedaban como que así en el limbo por fuera, y se decía, bueno, se peleaba entre ya para el año 91 creada la Fiscalía, entonces competencia, si es del caso de la Fiscalía General de la Nación o era de la Justicia Penal Militar. Eso, cantidad de casos donde se peleaban esa competencia. Normalmente los militares abrogarse esa competencia, porque ellos pues siempre aducen del fuero militar. Sin embargo, hoy en día está claro que a raíz de esa sentencia C358 del año 97, y como este código pues es del 2010, la ley 1407, pues claramente quedó por fuera todo lo que es tortura, genocidio, desaparición forzada. Eso de bulto se sabe que eso no es competencia de la justicia penal militar. Hoy por hoy está más clara esa idea. Cuando estuve yo, pues se daban algunos asuntos donde quedaba si era de allá o de acá, y se presentaban entonces jurisprudencia, sobre todo esa que menciono, 358 del 97, y ahí marca un hito trascendental para establecer cuándo es competencia de la penal militar. Y pues ya para ir cerrando, porque creo que tengo este formato de 30 minutos, que hay una situación aquí que quiero
en estos breves minuticos que me quedan, porque de los delitos, ¿qué conocen allá en la justicia penal militar? Pues hombre, delitos comunes y delitos típicamente militares. Los delitos típicamente militares, pues hablamos del abandono del servicio, el abandono del puesto, la insubordinación, el ataque al superior, ataque al inferior, etcétera, 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 y también se puede conocer de peculados, pero aquí hay un artículo 171 que dice delitos comunes: cuando un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad con las disposiciones del Código Penal Militar. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en la policía, un homicidio. Aquí no está dentro del catálogo de la 1407 el homicidio. Es en la ley 599 de 2000. Entonces, si un policía en un procedimiento en la calle da de baja a un delincuente que presuntamente pues, iba a proceder y saca arma y dispara, y entonces la policía reacciona y lo mata. En ese caso, pues estamos hablando de un homicidio, y es un homicidio, un delito común de la ley 599, pero que es cometido en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Por ende, entonces, la competencia es de la justicia penal militar. Ahí no hay duda. Entonces, eso es lo que quiere, pues, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, ya para cerrar la idea, quería, grosso modo, pues, hacer ese paralelo para que ustedes, pues, decidan, jóvenes, ustedes que están terminando su pregrado, pues decir, bueno, yo por dónde arranco, por dónde cojo, ¿qué quiero hacer? Bueno, ahí hay una fuente de trabajo importantísima, sea en infancia y adolescencia, sea en penal militar o en común. Ahí hay para trabajar, pero eso sí, pues tengan ustedes una visión, por lo menos los códigos, leerlos antes de, pero diríamos que hay un común denominador. ¿Quién sabe lo más? Puede con lo menos. Eso es posible. Entonces, es decir, aquí en el tema de dogmática penal, por ejemplo, la dogmática penal es igual para todos estos tres. Eso no, ahí no hay diferencia de nada. En tema de dogmática penal, cuando se habla de una tentativa, esa tentativa es igual para si es penal militar, si adolescentes o en común. Y así, casos que se resuelven en dogmática penal, ese es el común denominador en nuestra área del derecho penal. Bueno, hasta ahí nomás, por razón del tiempo. Espero de pronto tener que amplío un poco más esto acá, doy a conocer algunas experiencias allá en la justicia penal militar, que es importante transmitírselas para su ejercicio profesional. Bueno, ok, pendiente entonces el viernes, que ya tiene que darse ese caso de Johnny Leal con la defensa, a ver con qué va a salir, pues, porque yo le estoy haciendo el seguimiento a eso. Está interesante, no te pierdas. Chao.